Mantengan el fuego encendido. Jamás permitan que se apague. Al calor del fuego. Bueno, y después de escuchar esta canción de Carolina Ramírez, que está muy bonita, ¿no? La grabación que hizo en la Catedral Metropolitana, vamos a comenzar nuestro programa Al calor del fuego el día de hoy con un tema que nos habíamos soñado desde hace mucho tiempo. Incluso habíamos hablado con Monseñor Jorge Aníbal de lo que significaba el agua bendita. Y entonces, hablando de todos estos temas, me dijo, es importante que la gente conozca el tema de los sacramentales, Pili. Sabemos que hay unos sacramentos y hay unos sacramentales que no siempre han sido bien empleados por nosotros, sino que muchas veces lo hemos hecho con superstición, ¿cierto? Y con el magia, sacramental sí. Y con magia. Con un sesgo un poquito impresionante de magia, porque es importante, los sacramentales son importantes. O sea, yo recuerdo mucho con esa devoción que yo llegaba al agua bendita en las parroquias, o sea, cuando había como un agua bendita que estaba afuera, y yo recuerdo mucho que yo llegaba con mucha devoción a echarme la bendición, porque así lo hacía mi papá, mi mamá, entonces uno va aprendiendo. Pero es importante que uno sepa qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Pues ¿Con qué sentido? Aquí está con nosotros Monseñor Jorge Aníbal Rojas, teólogo, jurista. También ha participado en la causa de los santos de nuestra Madre Laura. Lo hemos tenido en muchas transmisiones en directo especiales de nuestro canal Televid. Monseñor, qué alegría que nos esté acompañando para este tema tan interesante para nosotros y para los televidentes. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un gusto saludarlos. También a los amables televidentes que nos están siguiendo en este momento. Este es un tema muy interesante que lo vamos a tratar de estudiar desde un punto de vista riguroso, desde las fuentes mismas, porque se presta, es verdad, como ustedes estaban afirmando, a muchas interpretaciones y a unas costumbres a veces mágicas de las que acaba usted de referirse. Vemos las redes sociales, Claro Pili, que sí, entonces. porque si hay alguna pregunta, alguna inquietud para que se la hagan a Monseñor, pueden escribirnos a través del WhatsApp en el 305-316-6560, Twitter o Instagram, @Canal Televid o Facebook Televid. Ahí está. Comencemos definiendo qué es un sacramental. Ya sabemos que hablamos de cosas y de bendiciones, de objetos sagrados y de bendiciones que tienen mucho significado, sentido que están como rodeados de un misterio, y yo creo que eso es lo que nos va a explicar Monseñor, de un misterio especial que tenemos a veces en nuestras casas o que ocurre en las iglesias. Por ejemplo, el agua bendita, el Cristo, se habla incluso de la sal, yo no sé si la sal es un sacramental o puede ser un sacramental, el escapulario y otras cosas que queremos... Se habla de agua exorcizada, yo he escuchado acerca de agua exorcizada. Sí, a veces los elementos religiosos mismos, las personas piden que se las bendigan, los sacerdotes, como los escapularios, los rosarios, pues como varias de esas cosas, que llegamos a la claridad. Es un sacramental, Monseñor. Sí, vamos a darle entonces el tratamiento del rigor teológico al que estábamos haciendo referencia. No podemos hablar de un sacramental sin referirnos a los sacramentos. En el mundo de las religiones naturales, los griegos utilizaban la expresión mysterium para referirse a una manera de comunicarse con la divinidad. Los latinos utilizaban la palabra sacramentum para referirse a esas acciones, a esos signos de comunicación entre los mortales y la divinidad. Con el tiempo va evolucionando la teología y encontramos nosotros a San Agustín, que habla de los sacramentos como signos sensibles que producen la gracia, pero no distinguía mucho entre sacramentos y sacramentales. Ya hasta que llega el siglo III, Pedro Lombardo, al aplicar el método escolástico de causa eficiente a signo sensible, ya distinguió entre los sacramentos, que son 7, y hay que decirlo, ¿quién iba a pensar? Porque a veces en el medio aparecen unas interpretaciones acerca de si son 7, si son 6. Los sacramentos son 7 de institución divina. ¿Y por qué? ¿Cuál estaba en riesgo? Estaba en riesgo de la confesión. Hoy en día en ciertos ambientes preguntan en qué parte de la
del Evangelio, Jesucristo instituyó el sacramento de la penitencia, confesión o reconciliación, y lo están discutiendo en ciertos ambientes cultos. Nosotros nos quedamos con eso, son 7 los sacramentos, y los sacramentales son muchos. Esos sacramentales, en algún momento la teología, a partir de Pedro Lombardo, los llamó sacramentos menores. Y póngase a pensar entonces las categorías de sacramentales que fueron haciendo historia en la iglesia. El sacramental orans, ese es el Padre Nuestro. Cuando uno ora el Padre Nuestro, está haciendo uso de un sacramental. ¿Qué es un sacramental? Son las bendiciones, las consagraciones y los exorcismos. En este programa seguramente no vamos a hablar de los exorcismos, en otro con muchísimo gusto. Hablemos de las bendiciones, porque las consagraciones se refieren a las cosas y a las personas. Las consagraciones cuando una persona se consagra a Dios, y las dedicaciones cuando un templo se consagra, pero más que consagrarse se dice una dedicación del templo, es decir, como cosa sagrada. Personas y cosas se consagran. Pero las bendiciones son muchas estas, las que en categorías como el orans, el Padre Nuestro que mencionamos, el tinctus es el agua bendita, que es un sacramental, el edens es el pan. El tintus es el agua bendita. El tinctus, el agua bendita, porque no el que nos tomamos. No el que nosotros nos tomamos, sino aquella agua que sirve de purificación. ¿Y por qué tintus? Porque moja, porque impregna. Tiñe de alguna manera. Sí, tiñe. Está de sacramental el confessus, que es el confiteor de la Santa Misa, el yo confieso. El dans es un sacramental, la limosna. El benedicen, la bendición. Y registra también la historia de la iglesia de Santa Teresa de Ávila, que es doctora de la iglesia. Ella tenía una profunda admiración por el poder del agua bendita, porque en sus testimonios ella registra que en un momento dado, por segunda o tercera vez que sintió la acechanza del demonio cerca de sí, utilizó el agua bendita y nunca más el demonio volvió a aparecer. Entonces ahí tenemos una de las características del agua bendita, de la que hablaremos al final, es la de alejar el demonio. Pero, monseñor, una pregunta. Entonces es válido cuando los padres a los hijos les dan la bendición, ¿supremamente válido o no? Tengo una lista que confeccioné para el programa de las bendiciones o los sacramentales que pueden administrar los laicos. ¡Ay, qué maravilla! La vamos a ver porque estoy seguro que no la conocíamos. Ya va a continuar usted ahí con su recorrido, pero entonces, sacramental es bendición más que el objeto en sí mismo. Sí. Es la bendición sobre el... hay unos sacramentales permanentes, como el agua, y unos sacramentales transeúntes, como los objetos sagrados. Porque el objeto sagrado puede perder en un momento dado su cualidad, para lo cual se está utilizando. En ese momento se habla de execración de, por ejemplo, un cáliz, una patena o cualquier otro de los objetos sagrados que se utilizan, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía. ¿Qué es execración? Execración es quitarle el carácter sagrado a un objeto. ¿Por qué puede ser mal usado? ¿Por su mal uso? Por el mal uso. Hay desde el punto de vista, ahora sí, incluso desde la teología y ya lo jurídico, que un objeto sagrado deja de ser una propiedad pública y se convierte en una propiedad privada de la Iglesia, por el solo hecho de haber recibido por parte de un sacerdote ministro legítimo la bendición como objeto sagrado. Entonces, tenemos que tener siempre la referencia de los sacramentales hacia los sacramentos. Los sacramentos producen efecto por su propia virtud. En la Iglesia, en teología, se llama ex opere operato, es decir, producen la gracia de manera inmediata. Los sacramentales la obtienen. Hay una diferencia entre producir por sí mismo y otra cosa obtenerla. ¿Cómo así? Esto está hablando de la gracia de Dios, la gracia de la bendición de Dios, de la acción de Dios. Es lo que llama la impetración, una palabra que aparece también por todos lados y que poco conocemos. Impetración es rogar a Dios para que a través de este signo sensible, de este objeto, pues me venga parte de la posibilidad de mi santificación. Pero todavía, sacramentos y sacramentales se diferencian
en que solamente Cristo instituyó los sacramentos, 7, los sacramentales son muchos. Y el Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilio, dio la posibilidad de que se fueran instituyendo, según las modalidades de tiempo, de lugar, las tradiciones y las costumbres, otros sacramentales, que sean como la oportunidad para acercarnos a la divinidad. ¿Cómo define los sacramentales el Sacrosanctum Concilio? La Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Entonces, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilio, ya tiene en cuenta los sacramentales en 4 números, los siguientes. El derecho canónico también tiene 4 cánones a los que se refiere los sacramentales. De los sacramentales, y dice, los sacramentales son signos sagrados por los que a imitación, en cierto modo, de los sacramentos, se significan y se obtienen por intercesión de la Iglesia unos efectos especialmente espirituales. Y luego dice quiénes pueden administrar los sacramentales. Y luego tenemos el bendicional. Aquí, este libro gordo, están las bendiciones que pueden en todas las circunstancias de la vida otorgar los sacerdotes, pero también los laicos en unas circunstancias especiales. De manera que en todas las iglesias tienen el bendicional, claro. Deberían tener. No siempre se tiene. No deberían tener. ¿no? Lo que pasa es que hay una situación muy particular. Sí. El bendicional exige que para administrar una bendición se utilicen 2 formas, 2 momentos, uno de liturgia de la palabra y otro de bendición propiamente. Nosotros en las parroquias, por el quehacer cotidiano, damos una bendición simplemente impartiendo la señal de la cruz, nuestra fe trinitaria, y pues bendecimos los objetos, las personas y las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestra fe trinitaria. Pero ojalá que cada bendición estuviese, como lo ordena el Código de Derecho Canónico y el Concilio Vaticano II, las 2 formas de celebración. ¿Y entonces? La primera, una liturgia de la palabra, y la segunda, la bendición propiamente dicha, precedida de unas preces. O sea, eso tiene que ser muy completo. Y hay bendiciones completo. para todo, casi que para todo. Absolutamente para todo. ¿Para bendecir una casa? Absolutamente para todo. Para todo. Para lugares, para animales. Y para lugares. Pues es que aquí está caballos, cáliz, calle, campanas, campo, candelas, carretera, carro. Se bendice todo. Se dice, la primera bendición, acueductos, aeropuerto, es la de sí mismo. La segunda bendición es la del hogar. La tercera, la de la familia. La cuarta, el lugar de trabajo. La quinta, el vehículo en el que nos movilizamos, el automóvil o la moto. Luego viene la bendición de los enfermos. Y luego viene la bendición de los frutos, los huertos, y luego viene finalmente la bendición de las mascotas. Pero entonces es importante que aclaremos varias cosas. Yo defiendo a los televidentes como si yo no supiera nada, pero entonces, ¿qué sé sin saber? Pero entonces empecemos por el ex opere operante y el ex opere operandi. Es la gracia de Dios actúa a pesar de que tú no lo creas, porque Dios es todopoderoso y su gracia está en el sacramento de por sí. Pero el ex opere operandi es la acción de la persona que permite que esa gracia entonces se desarrolle en esa persona. ¿Es así? Perfectamente bien explicado. Ex opere operato, la gracia que se confiere a partir de la administración de los sacramentos, y el ex opere operandi ecclesiae, es decir, el nombre de la Iglesia, porque la Iglesia quien ha instituido los sacramentales, que se recibe esa gracia divina. Es una gracia actual, hay que distinguir también un poquito más densamente entre gracia habitual y la gracia actual. La gracia actual te la confiere el sacramental, la gracia habitual el sacramento.
¿Qué es la gracia habitual? Aquella posibilidad que tengo yo de irme llenando de santidad, de búsqueda de la espiritualidad, de fortaleza anímica para alejar el demonio. Y la gracia actual me ayuda a que esa gracia habitual se refuerce. Fortaleza, refuerza. ¿Qué efectos tiene en uno los sacramentales? Y es eso, fortalecer la fe en definitiva, o sea, ayudarme al crecimiento espiritual. Correcto. No es un objeto mágico que yo uso para obtener ciertos beneficios, no sé, ¿de qué tipo? Pero podríamos hablar de esa diferencia entre el efecto de la bendición y la búsqueda mágica de un sacramental. Como si uno pudiera ¿Cuál manipular sería a Dios. como la diferencia? Como si uno pudiera manipular a Dios y decirle actúe en este momento. Correcto, o no actúe en este momento. Perfecto. Me parece muy interesante que hagamos esa distinción entre lo que es el misterio, es decir, lo oculto, lo que está entrevelado, que son los misterios de la Iglesia, no porque nosotros no lleguemos a comprenderlos, sino porque son de tan altísima, dijéramos, cualidad que logramos entreverlos. En cambio, lo mágico es otra cosa que simplemente se producen unos efectos a causa de unas acciones tramposas de alguien. Entonces, ¿qué producen los sacramentales? Obtienen las gracias actuales de las que acabamos de hablar. Imagínense, perdona los pecados veniales. Así. Es decir, cuando nosotros ingresamos a un templo y nos santiguamos con el agua bendita de la entrada, ya estamos pidiendo el perdón de nuestros pecados veniales y nos estamos disponiendo para celebrar dignamente o para participar en la celebración eucarística. Y si no hay agua bendita, ¿qué pasó en los templos? Porque lo que decía Pili ahorita, ¿se acordaba? Y mi hijo Pedro ha visto que hay estos recipientes donde siempre en las entradas. Y él me ha preguntado, y en algunos templos la hay, pero en muy pocos. Sí. Entonces él me pregunta, ¿por qué no hay agua? Y él siempre llega con esa ilusión de mirar. Esa costumbre de darse la bendición. Esa costumbre del agua bendita, la entrada de los templos, viene del mundo judío. Cuando el judío iba a entrar a ciertas celebraciones, se lavaba, se purificaba en una especie de ablución en un contenedor que estaba a la entrada del lugar sagrado. ¿Qué ha sucedido en nuestro medio? Pues que hemos entrado como en la convicción de que es necesario preservar la higiene, y esa agua que todo el mundo toca, pues no es un agua higiénica, y quien incluso la bebe. Entonces la recomendación es, qué bueno que en todos los templos hubiese ese contenedor, pero que fuera una fuente que corriera para que no sea agua estancada, porque además viene la sanidad y te van a colocar una multa porque hay larvas que te están porque molestando. le hicieron una muestra y está Sí, pero mal. el agua bendita es distinta, el agua es distinta antes de la bendición y después de la bendición. Por supuesto, la bendición transforma el objeto y transforma el agua. O sea, lo que no transforma son, dijéramos, la contaminación que pudiera producirse a partir de ella, pero el uso que se le da es absolutamente diferente. Hay una transformación que nosotros no la alcanzamos a ver, porque no es el agua en sí misma, sino lo que produce el agua. Me está purificando, como estamos diciendo. Me está perdonando los pecados veniales. Me está obteniendo gracias temporales. ¿Cuáles? La salud corporal. ¿Cómo así? Es que un sacramental es la bendición de los enfermos, que un laico lo puede hacer. Voy a dejarles una lista enseguida. La defensa contra las tempestades. ¿Cómo así? Hay oraciones de impetración para que las tempestades se vayan o para que venga el agua. En algún país del mundo, en Costa Rica, participé en una procesión implorando que viniera el agua para los cultivos en un lugar que se llama San Ramón, y dio un efecto increíble porque nos mojamos todos. Yo estaba en la procesión, iba con capa pluvial y creo que todavía me están cobrando esa capa pluvial de la lluvia, la empapada que nos metimos nosotros. Pero bendito sea Dios. Estaba despejado el firmamento y se juntaron unas nubes que oscurecieron el lugar. En todo caso, todo esto hace parte no de lo mágico, sino de la oración de la Iglesia, la presencia y la comunicación de Dios con nosotros y de nosotros con Él. Cuando la gente tiene la costumbre de llevar el tarrito de agua o a los santuarios o pedirle al sacerdote que le bendiga el agua,
¿Es bueno hacerlo o a veces tenemos esa costumbre mágica de tener agua bendita? ¿O cómo la debemos emplear adecuadamente? Es bueno hacerlo. Es bueno por tener razones Yo siempre higiénicas. tengo un tarrito pequeñito, pero una pregunta, monseñor, que a mí pues que yo lo tenía como cierto, entonces ya la pregunta para usted. Yo tengo un tarrito pequeñito, que generalmente no dejo que se me acabe para que el agua que vuelvo y lleno, vuelva y quede bendita. Permítame decirle dos cosas a este punto y a los amables televidentes. Efectivamente, el agua bendita solamente puede ser bendecida por un clérigo. ¿Quién es un clérigo? A partir del Código del 83, un clérigo es también un diácono, o sea, una persona que ha recibido el orden sagrado. Nadie más puede bendecir el agua. Incluso en internet aparecen unos consejos de cómo bendecir el agua por parte de un laico. Eso no existe, es un clérigo solamente. Pero el laico puede hacer uso del agua bendita. Es muy recomendable tener agua bendita en su casa. ¿Para qué? Lo que estamos diciendo, para alejar las chances del demonio, para concentrarme más en mi oración, para buscar a través de ese sacramental mi personal purificación y mi búsqueda de la divinidad. El poder del agua bendita, hay que decirlo con toda claridad, es la de alejar también el demonio. Se utiliza en el sacramento del bautismo, en el exorcismo menor. El demonio, dice, puede entrar perfectamente en una iglesia, pero el agua bendita lo aleja. De manera que simplemente que nosotros, como recomendación de la iglesia, mantengamos agua bendita en nuestras casas, es una cosa muy sana. Que se nos está acabando, no tengo la posibilidad de que un sacerdote me la bendiga, no la dejo terminar para que esa sustancia se impregne tintus con la otra nueva que yo le estoy echando. Entonces está bien la práctica. Muy bien la práctica. Ya se las aconsejo para que lo tengan ahí. El agua, por ejemplo, un potecito pequeñito. Por ejemplo, el agua de Lourdes. El agua de Lourdes, del santuario. ¿Es un agua bendita o es un agua simplemente especial? Es que es un agua de una fuente y que se acostumbra, y es una costumbre sana, el de tomar agua de esa fuente, que se supone está bendecida. Entonces tiene los mismos efectos de cualquier agua de cualquier parte del mundo, de manera que, pero es recomendable también. Cuando visitamos un santuario, pues hombre, hay unas posibilidades de búsqueda también de lo trascendente y lo espiritual, entre ellas, ¿por qué no?, el tomar un agua bendita. No comprarla, que ese es otro tema. Los sacramentales ni se venden ni se compran. Eso constituiría un delito tipificado por el derecho canónico que se llama la simonía. Yo no puedo vender los sacramentos ni cobrar por ellos. Yo no puedo vender tampoco el agua bendita. Otra cosa, alguien diría, estoy vendiendo el recipiente que contiene el agua bendita. Eso sería diferente. Entonces, cuando uno paga el matrimonio, ¿qué es lo que paga? No está pagando el matrimonio. En el tema del sacramento del matrimonio se deja un estipendio por la celebración eucarística, que es un poquito más alto porque, al igual que las exequias, uno piensa que es una sola vez en la vida. Sí. Pues porque uno no se va a morir dos veces. Es lo ideal, sí. Y si se va a casar, se supone que se va a casar una sola vez. Es lo racional, uno no se muere dos veces. Pero uno sí se puede casar dos veces. Entonces, por eso uno dice que es lo ideal. Pues es lo ideal. En el caso de la muerte, sí, no hay otra, no hay tutía, como dicen las mamás. Por disposición de las provincias eclesiásticas, se fijan lo que se llaman los aranceles eclesiásticos, que deben estar fijados en los despachos parroquiales, absolutamente en todos. Pero eso yo es no estoy pagando. Pues es no es simonía, no es el sacramento. ¿Qué es no lo que estoy pagando, estoy dejando un estipendio por la celebración de la Eucaristía, de las exequias, digo, como es una en la vida, pues es un poquito más alta. Del matrimonio se supone que sea una sola vez. De manera que eso es dejar un estipendio y no pagar un sacramento. Una pregunta. Yo tengo muchas. Si usted no pregunta, yo pregunto muchas cosas. Una pregunta. En realidad nosotros, los seres humanos, tenemos una cualidad y defecto también. El hecho de que somos de sentir, de tocar, de tener cosas que se puedan tocar y que se puedan sensibilizar. Pero entonces el agua bendita,
o los sacramentales, lo que hacen es comunicarnos con la trascendencia. Entonces, ahorita que yo decía que yo ponía la manito ahí desde pequeñita, e incluso ahora para qué utilizo el agua bendita, muchas veces cuando estoy muy bajita en la oración me siento como en desconsolación, como dice San Ignacio de Loyola, hago mi oración. En desolación. En desolación, perdón, en desolación. Hago mi oración y al hacer mi oración y empezarla, una de las cosas que hago es me bendigo con mi agua bendita, le pongo un pedacito y me bendigo. Es como sentir esa gracia del Señor que lo necesito en ese momento, o sea, necesito sentir físicamente lo que es trascendente. Lo he explicado perfectamente, de eso se trata, signos sensibles que suponen la gracia, uno que los producen, otra que los obtienen, como habíamos dicho ya. Pero perfecto, esa es la mejor definición. Hay una pregunta de un televidente o de una televidente más referida como al sacramento que al sacramental, pero la vamos a pasar a Monseñor a ver qué le podemos responder, si me ayudan mis compañeros en el máster. Ahí está la pregunta, vamos a verla en 5, 4, 3. Programa, temas sacramentales. Yo me divorcié, supongo. Yo me quiero divorciar, parece. Mi esposa dice, ya no somos nada. Yo digo que somos esposos para siempre. ¿Cuál tiene la razón? Don Ricardo Uribe de Bucaramanga. A propósito del sacramento, que en llamas realidad del sacramento tiene como del matrimonio. A don Ricardo tiene razón en el sentido de que se repite en la celebración de los matrimonios en la que los esposos son los ministros, el sacerdote es solamente presencia, es un testigo cualificado, un testigo cualificado. Se dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y se sabe y se piensa que el matrimonio es indisoluble y que es para toda la vida. En ese sentido, don Ricardo tiene toda la razón. Pero hay unos casos en los cuales los matrimonios han sido declarados nulos, es decir, nunca existieron. O sea, no se está disolviendo, no se están borrando, no se están anulando, sino que simplemente no existieron y la Iglesia los declara nulos, es decir, no existieron. ¿Y cómo sabemos que un matrimonio no existió? Cuando se presentan causales de nulidad. Las causales de nulidad tipificadas por el derecho canónico. Entonces ahí tendría razón ella, si hay una causal de nulidad, pues no hay nada, o sea, nunca existió. Nunca existió. Lo que hay que ver es si hay una causal de nulidad para poder declararlo nulo, y si no, el matrimonio sigue siendo matrimonio. Sigue siendo a perpetuidad. Pero hay una cosa que hay que... Sí. Yo le doy un consejo a don Ricardo, es muy importante. Una de las situaciones más complejas de la vida es el sacramento del matrimonio, porque hay que trabajarle mucho. Sí. Ahí el sacramento del matrimonio es como una matica que hay que abonar, que hay que regar, que hay que podar, y muchas veces nos descuidamos y por eso es que terminamos diciendo aquí no hay nada. O sea, no se le hizo nada. O pareciera que no hubiera nada. Pareciera que no hay nada, pero obviamente también están las causales de nulidad. Así que hay un cierto dolor en don Ricardo, como que lo que está diciendo, y nosotros lo acompañamos, obviamente. Como que quiere salvar esa situación. Sí, entonces nosotros te acompañamos, pero en realidad, primero que todo, ten mucha fe en el Señor. Es una unión tan fuerte y tan importante para la Iglesia y para la sociedad que todos nosotros tenemos que luchar por ella. Entonces te acompañamos y mientras tanto tienes que ir averiguando qué es lo que pasa en el fondo. O sea que lo leímos mal, porque parecía como yo me quiero divorciar, no, es yo no me quiero divorciar, pareciera lo que él quisiera manifestar. ¿Qué significa el agua del bautismo? Porque todos los sacramentos confluyen en el bautismo y en el agua bautismal. Entonces el Papa nos explica ese significado y regresamos con Monseñor. San Pablo, Monseñor, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, habla de ese agua, que lo estaba diciendo el Papa. Esa agua no es un agua común y corriente. Según San Pablo, nosotros somos sumergidos en la muerte de Cristo y por eso la absorbemos como si fuéramos unas esponjitas. Que la muerte de Cristo es la manera de vivir de Jesús, su manera de entregarse, su manera de ser compasivo, su manera de amar. Son interminables las referencias al agua en la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como de los Evangelios, hasta llegar a la plenitud de aquella que dice, yo soy el agua viva, de parte de Jesucristo,
De manera que ahí tenemos nosotros ese elemento de todos los días que nos conduce a la visión de las cosas trascendentes y sobrenaturales a partir de un acentuado pensamiento y reflexión espiritual. Ahí la tenemos. Bendiciones que podemos hacer los laicos. Ay, sí, yo también quiero saber. O sea, creo que todos los televidentes están así como nosotros. ¿Qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Me preguntan que si siempre tiene que ser acompañado de la palabra o si puede ser solamente el gesto de bendición. Bien, deseable. El bendicional trae siempre las dos partes de las bendiciones. Una celebración de la liturgia de la palabra, corta, unas preces y la fórmula de bendición. Por decir algo, vamos a mirar la bendición misma del agua y qué dice para que sea bendita. Señor Padre Santo, dirige tu mirada sobre nosotros, que redimidos por tu Hijo hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu Santo en la fuente bautismal. Concédenos, te pedimos, que todos los que reciban la aspersión de esta agua queden renovados en el cuerpo y en el alma y te sirvan con limpieza de vida por Jesucristo nuestro Señor. Pero esta bendición, esta fórmula, se llegó después de haber leído el capítulo 7 de San Juan, donde dice: el que tenga sed, que venga a mí. Cuando ya se han hecho unas preces, entonces lo deseable, según el bendicional, es que se tengan las dos partes de la celebración, no solamente el signo de la cruz. Pero claro, el signo de la cruz por parte del sacerdote sobre el agua, tocándola, también produce el efecto que produciría la fórmula de bendición precedida de una lectura de la palabra de Dios. El tiempo a veces no le da a uno hacer esas celebraciones, pero lo deseable es utilizar esa iluminación de la palabra divina para llegar a la fórmula de bendición. Solamente el clérigo. ¿Cuáles son las bendiciones que en caso de necesidad, en caso de preparación pastoral, no que todo el mundo lo pueda hacer, unos laicos que han sido debidamente instruidos pueden bendecir en las siguientes circunstancias? Pueden bendecir a los esposos en los aniversarios de los matrimonios fuera de la misa. Aquí hay un instrumento que se llama hisopo, y con este es con el que se asperja a las personas para bendecirlas. Esposos en los aniversarios de los matrimonios. Pueden bendecir los laicos a los niños. Entonces era la pregunta que usted hacía al principio del programa. Señor, porque mis niñas viven una en Nueva York y no son niñas, son muy grandes ya. Mis niñas viven una en Nueva York y otra en Chile. Yo siempre antes de despedirme le digo: amor, la bendición. Yo digo que no hay nada más riesgoso que salir de casa sin una bendición de madre o de padre, ¿no? Y uno le tiene como una cosa especial, entonces las niñas dicen: sí, mamá. Entonces yo digo: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Correcto, eso es. La bendición de los novios. Los laicos pueden bendecir a los novios. Y bendecirse entre ellos también. No, porque tú eres mi novia, yo soy tu novio. Se reserva más a los esposos, que se bendice primero uno mismo, luego a su familia, incluyendo la esposa. Pero el novio que bendice a la novia como que no tiene ese efecto, sería por fuera. Entonces, ¿cómo sería una bendición de novio? O sea, Pili puede bendecir a un par de novios. A un par de novios. Que les dicen: Pili, deme la bendición. Y Pili, no hay un sacerdote, porque si hay un sacerdote se privilegia la figura del sacerdote, por supuesto. Y si hay un diácono, la figura del diácono. Pero si no hay un sacerdote, es en una región súper lejos. Y uno bendice en el noviazgo para que permanezcan para la fidelidad, en ese noviazgo. Para el respeto mutuo y para el acrecentamiento de su vida espiritual. Yo también puedo bendecir un par de novios. Sí, Alejandro, usted puede bendecir un par de novios en ausencia del sacerdote. Ajá. Se puede bendecir la mujer antes y después del parto. Es muy deseable. Sí, qué bonito es. Un laico, utilizando el bendicional. Otra vez, el bendicional dice: en ausencia del presbítero, del diácono, el laico actúa de esta o de cual manera. Aquí están todas las rúbricas. Lo vamos a tener que tener en la casa. Sí, el bendicional muy deseable, en la casa. Muy deseable. Sí. La bendición de los ancianos que no pueden salir de casa. La bendición de los enfermos. La bendición de un grupo reunido para catequesis o la oración. La bendición de quienes vayan a emprender un viaje. ¿De misión? ¿O de viaje normal? Un viaje normal. Todos los peligros que conlleva salir de casa, imagínense ya un viaje por fuera del lugar de la comodidad personal. La bendición de una casa nueva.
La de todo lo relacionado con los desplazamientos humanos. No puede bendecir su vehículo, su moto, su automóvil, su taxi. La de algunos instrumentos técnicos. La bendición de los animales. La bendición de campos, tierras de cultivos y terrenos de pasto. En la presentación de los nuevos frutos. El pesebre de Navidad. Así. Puede bendecir en su casa. Es muy deseable. Ahí está la fórmula de bendición con las dos maneras, la liturgia de la palabra, las preces y la fórmula de bendición. También veía la del árbol de Navidad. El árbol de Navidad también está. En la acción de gracias, en diversas circunstancias. Y fíjese... Monseñor, si uno ha tenido esa bendición y sin embargo ocurre una tragedia, ¿qué pasó ahí? Porque puede ser que la persona salió realmente y fue bendecida, pero le ocurrió algo. ¿Qué pudo ¿Cómo se explica o qué pasa? No, ¿qué pudo haber pasado? O sea, no qué pasó, sí sucedió. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Algo muchísimo más grave. Es decir, efectivamente la bendición tiene ese poder de imprecación, es decir, de protección de Dios. ¿Qué pudo haber pasado? Nosotros no nos estamos blindando con las bendiciones, ni con la aspersión de agua bendita. Nos estamos colocando a disposición de recibir las gracias, la protección de Dios, el acompañamiento divino. Pero hay circunstancias en la vida que no podemos manejar. O sea, no me libra de todos los males, pero nos acompaña en todos los males, que es lo que hemos dicho muchas veces. Hay una pregunta de un televidente que es muy común, Monseñor. Dice, buenos días, felicitaciones por el tema tan sensible que están presentando hoy. Monseñor, ¿qué pasa entonces cuando un bebé que nace muy mal y está a punto de morir y un laico bendiga el agua y lo bautiza en el nombre de Dios? Hay bebés que después de esto han revivido. Sí, por supuesto que el ministro extraordinario del bautismo en caso de necesidad es un laico, no bendice el agua. Habíamos dicho que el agua debe ser bendecida por el sacerdote, de ahí tan deseable que tengamos siempre agua bendita a la mano. Pero sí lo puede bautizar con agua verdadera y natural. Aunque no esté bendecida, el bautismo que se recibe con esa agua es absolutamente válido en caso de necesidad. ¿Que hay bebés que hayan revivido? Sí, y ese bautismo no se puede repetir. ¿Así? Porque ya es válido. Es válido y produce carácter, es indeleble, o sea, se quedó para toda la vida. Ese bautismo, en caso de necesidad que se hizo en la clínica, en el avión, en la finca, en el automóvil, en no sé dónde, ese no se repite porque ya es un bautismo absolutamente válido. Hay que ir a la parroquia cercana donde se vive, se informa, bauticé al bebé porque estaba muy mal y entonces yo fui el ministro, la ministra, y hubo, dijéramos, estas circunstancias que me acompañaron. El párroco inscribe el bautismo en su parroquia y ya queda a todas luces bautizado el bebé. La sal también se bendice. Es muy antiguo. Ya eso no se usa. El uso de la sal. O del aceite. No, la sal preserva, la sal sigue siendo un preservante. El Papa Alejandro I, en el año 162, aconsejó que al agua bendita se le echará sal, pero es porque es un preservante. Entonces es muy deseable que el agua no se corrompa y por eso se le coloca sal. La cruz. La cruz se bendice porque ese es un sacramental. Yo llevo el signo de la cruz y estoy llevando sobre mí un sacramental, una imagen, una estampa. Yo encuentro todo el tiempo personas que en su billetera llevan estampas o llevan una medallita o en su bolsillo llevan el Santo Rosario, como lo solemos hacer todos. Sí, ese es su sacramental. ¿Uno necesita realmente el signo físico o yo puedo tener la cruz sin llevar la cruz? Claro, esa cruz es la que llevamos todos. Porque no siempre la tenemos. No, y esa es la más pesada, sí. La que no cargamos al cuello o en el bolsillo. La cruz de todos los días, esa es la más pesada, pero cargamos la cruz y seguimos a Cristo y ahí está. Sí, pero nos servimos de los signos sensibles, de manera que así como el jovencito lleva en su celular la foto de su novia o viceversa, que quiere verla, ella no está ahí, es un signo, así son los sacramentales, signos de la presencia de Dios en medio de nosotros. Aprovechemos lo que dice Monseñor acerca de la foto, para explicar un poquito de lo que pueden ser los sacramentales. Si digo alguna cosa mala, usted me dice. Correcto. Los sacramentales, o sea, cuando yo miro una foto de una persona,
ese cariño que le tengo se renueva. Es como si pasara otra vez una película por el corazón y removiera todos los sentidos. Lo mismo hacen los sacramentales. O sea, eso, traen a la memoria otra vez, renueva ese amor, hace renacer en mí el sentimiento. ¿Es así o no es así? Sí. Muy bonita esa expresión. Es como cuando este velón está encendido y hay una llama ahí al calor del fuego. Esa llama es la luz de Cristo para nosotros los cristianos, y esa luz nos llena de esperanza, aunque no la necesitemos. Mira que estamos absolutamente iluminados en este set, pero está esa luz que es otra significación diferente. Entonces, así como ese es un signo sensible a mi percepción personal que me da una sensación diferente de lo cotidiano, asimismo, entonces... O sea, nosotros que tenemos esa luz prendida, estamos seguros que Jesús es el centro de este programa. Para inundarlo al calor todo, ¿del fuego de quién? Del Señor. Del Señor, de Jesús. Para inundarlo todo de luz y de amor. Para hacernos amor con Él es que necesitamos los sacramentales, o nos sirven los sacramentales, para inundarlo todo de amor. Muchas gracias, Monseñor. Nos queda debiendo los exorcismos, las bendiciones, las consagraciones y los exorcismos para mirar este tema que ya es un poco más complejo para nosotros, pero muy rica la conversación, disfrutamos mucho y nos quedan muchas preguntas, pero creo que aquí ya recogimos muchas de las inquietudes que podemos tener nosotros y los televidentes. Vamos a continuar, les quedamos debiendo también la fe para la vida con Ana María Reyes, que lo tenemos los lunes, pero en 8 días retomamos el camino que venimos trabajando con ella. Muchas gracias, Monseñor, y bendiciones para usted también. Claro que sí, bendiciones para ustedes acá y también bendiciones para los amables televidentes, que el Señor les colme de gracia, de fortaleza, de mucha alegría a cada uno de ustedes. Nos vamos, Pili. Gracias.